Bienvenidos a Equipo de Noticias, 21 a 16 minutos. ¿Cómo les va, queridos amigos? Doctor Sapsay, un lujazo tenerlo. Encantado de estar con ustedes, Mariano. ¿Coincide conmigo o no? Tiene toda la libertad. Sí, coincido absolutamente, pero además de eso se demostró por parte de educadores que ese lenguaje inclusivo en el aprendizaje de los niños le genera graves perturbaciones, porque deforma totalmente el idioma y los chicos no entienden muy bien lo que están diciendo a través de ese tipo de máscaras, que para mí enmascara, como usted dice, la no inclusión. Claro. La inclusión implica el reconocimiento real de derechos. Yo hice no una hablar peligrosa, de una forma o de yo hice otra. una peligrosa analogía. Hice una peligrosa analogía con las imposiciones en tiempos de la dictadura. Sí. ¿Pero por qué lo hice? Lo hice porque lo pienso, digo. Imponer, no hace falta tener uniforme para imponer o ser un gobierno de hecho para imponer. Vos podés ser un gobierno votado por el pueblo e imponer una batalla cultural. Sí, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es un rasgo dictatorial. Ahí está. En un gobierno Usted lo dijo democrático eso, a perfectamente. mi modo de ver, no es concebible porque no se ajusta a lo que son las maneras que debe tener un sistema republicano. ¿Y el presidente Milei hace bien en prohibir o comenzar una batalla cultural distinta? ¿O realmente debería haber tenido otro linaje? Bueno, yo creo que lo que es importante, él puede decidirlo respecto de todo lo que pasa oficialmente, por ejemplo en las Fuerzas Armadas, que no se utilice el lenguaje inclusivo. Respecto de la gente en general, él no puede, a mi modo de ver, imponer nada. Cada uno puede hablar como se le da la gana. De hecho, si Sí. el gobierno de una provincia quiere que o permite que en sus documentos oficiales se hable en lenguaje inclusivo, se va a poder puede hacerlo, hacerlo. ¿no? Sí. Esto es Es para un la tema administración local. pública nacional, en los documentos. Exactamente. Por eso decía, hay que respetar el federalismo, obviamente. La decisión, en definitiva, del lenguaje es un tema de naturaleza tanto nacional para lo que es la administración pública nacional, como provincial o municipal para lo que implica el ámbito de lo local, ya sea provincial o de un municipio. Es una discusión generacional. Dentro de 40 años habrá un presidente que hoy tiene 10, 15, 20. Y por ahí el discurso de asunción de ese presidente en 50 años es el lenguaje inclusivo. Puede ser, todo es posible. Yo pienso que no, creo que esto es una moda que va a desaparecer, porque además es muy forzada. Está forzando, sobre todo, vuelvo a lo mismo, al aprendizaje de los niños y sé por valiosos educadores que lejos de facilitar el aprendizaje los confunde muchísimo. Yo creo que la clase política tiene que aprender que no nos tienen que imponer. La clase política es elegida por el pueblo en democracia, en ese perfecto sistema que es el de la democracia, y que en definitiva representa al pueblo. Digo, no está para imponer estas cosas. Digo, así como a lo mejor Milei es cuestionado por prohibir, también el kirchnerismo tiene que ser cuestionado por imponer. Digo, ahora estamos en un debate entre Casa Rosada y provincia, ¿no? Reeditando el siglo XIX de unitarios y federales. Digo, a mí me parece que hemos caído en una situación muy complicada que no sé si tiene retorno, ¿no? Es muy grave porque además existe esa suerte de grieta ahora, donde el mismo Milei está desconociendo al federalismo, desconoce a las provincias y a los gobernadores. En su pensamiento anarcocapitalista no deberían existir, con lo cual está violando claramente la Constitución. ¿Es unitario, Porque la Milei? Constitución, sí o no sé bien qué es, pero Ajá. no respeta, que hay que decirle el artículo primero de la Constitución, es lo primero que hay que cumplir. Régimen representativo, republicano y federal. Claro. Para cambiar hay que cambiar la Constitución. La reformamos, el artículo 30, establece, es muy dificultosa la modificación. Pero hoy, como está la Constitución, no se pueden borrar las provincias. Claro. Porque las provincias además son preexistentes a la nación. Sin ser exégeta de Milei, posiblemente él o algún funcionario del gobierno responda: no nos oponemos a eso, lo que estamos haciendo es reordenar los recursos públicos. Y esta es plata de la nación que no le corresponde a las provincias. Digo, no lo digo yo, Digo, entiendo que es lo que plantea el gobierno. Bueno, a ver, esto está en función también de lo que la Constitución dice, que ha establecido la necesidad de que se dictase una ley de coparticipación federal de impuestos que debía máximo dictarse en diciembre del 95. Vamos para 30 años, ni siquiera jamás se presentó un proyecto. Ahora, no obstante eso,
establece una cantidad de pautas para la distribución que deben ser respetadas. Desgraciadamente, tanto con el gobierno anterior como con el gobierno de Macri y actualmente, lejos de respetar esas pautas, hace todo lo contrario. Bueno, vamos de atrás para adelante. Vamos a ver, Gonzalo, contanos un poco lo que fue esta medida de la justicia de Chubut, Sí. que hoy realmente sorprendió y comenzó a cambiar el panorama. Básicamente, el juez federal de Rawson decidió que el gobierno no podía retenerle ese porcentaje de coparticipación a la provincia de Chubut, esos 13.500 millones de pesos, dio marcha atrás con la medida y le dijo, pague los fondos y empieza a negociar. Le dijo que de ahora en adelante no le corte más, Claro. no que le devuelva lo que le Que descontó. les descontó. Chubut pedía 3 cosas. Que el gobierno nacional le devuelva lo que le descontó la semana pasada, los 13.500 millones de pesos, que de acá en adelante no le descuente más y que le ordene al gobierno que se siente a negociar con Chubut cómo refinanciar la deuda. Bueno, estos dos últimos puntos, ni que le devuelva la plata, ni la obligación de sentarse a negociar, el juez lo aceptó. Sí, el juez dice, exhorto al gobierno nacional y al gobierno de Chubut a que se sienten en una mesa para ver cómo refinancian la Y hay deuda. una A ver, cuestión pará. Este es el juez. Sí. Este es el juez, el doctor Sastres. Hugo Sastre. Bueno, es el primo del ex gobernador, del ex El vicegobernador, pero vicegobernador. lo nombraron, ojo con el dato, lo porque desconozco, ¿eh? Sí. en el gobierno lo usaban para descalificar al juez. El juez entró en funciones en 2008. Está bien. El vicegobernador entró en funciones en 2019. En las provincias chicas, mejor chicas no, poco pobladas, se puede dar esas cuestiones. No necesariamente tiene que haber una connivencia. Es más, si el gobierno está consciente que hay una connivencia, que lo denuncie en el Consejo de la Magistratura. Claro, ¿no es una causal de recusación? Bueno, acá el problema es otro. En realidad, acá es un caso de competencia originaria de la Corte Suprema, artículo Ajá. 117. Ajá. Cuando una provincia es parte, va directamente a la Corte A la Suprema. Corte. Ese Claro. es el gran problema que tiene este fallo. Claro, para fue mí. mal colocado ese incidente interlocutorio, ¿no? Como le Exactamente. llaman a ese. Sí. Sí, sí. Es decir, Hay- tendría que haber ido por directamente una a la falta Corte. de competencia del juez. Claro. Sí, bueno, hoy muchos decían que hay un fallo de la Corte, un viejo fallo de la Corte que le permite a los jueces intervenir. Pero bueno, No sé de qué quiero- fallo se trata Ahora, y de ahora cuál la busco y le digo. situación. De hecho, tanto el fiscal del caso como el juez Igual hay una aceptaron la competencia. Igual, dijeron que podían perdón que intervenir. sea el portador sí, de las malas perdón. noticias. Acá hay una cuestión de fondo. Por la misma cuestión que a Chubut el gobierno le descontó, le permitió a otras 2 provincias, también de Juntos por el Cambio, renegociar esa deuda. A ver, parate y hacé las placas, dale. Hacé las placas, porque Mira, me dijeron que permiso. tenés información. Dale. Permiso. Dale. A ver, Prado tiene información de esto. Siempre tenemos información. Me disculpa, Daniel, un minutito, ya seguimos Oh, charlando. por favor, A ver. ¿cómo no? A ver. Ver si lo tenemos ¿Qué acá. tenés? Vamos por otro lado. A Acá la lo tenemos, otra, mirá. Por ejemplo, la provincia de Chaco, ¿no? Sí. Está en una situación similar a la de la provincia de Chubut. Sí. Logró colocar 30.000 millones de pesos en bonos para renegociar esa deuda. ¿Cuál otra más lo logró hacer? La provincia de Mendoza. 106.920 millones en la misma situación. Esto es obviamente información pública. ¿Cuáles son el resto de las provincias, Mariano, que están en esta situación? Acá tenemos, mirá, Tucumán, con la deuda. Todo esto es en millones de pesos, aclaremos, ¿no? Tucumán, Salta, Santa Cruz, Entre Ríos, Formosa, Catamarca, Tierra del Fuego, Misiones y Jujuy. Obviamente los montos son menores si uno quiere a Chubut, pero hay una cuestión que tiene que ver con la cuestión de fondo política. Claro. Milei quiere, y quedó claro en la carta de Patricia Bullrich, generar una fractura en Juntos por el Cambio y especialmente en el PRO. Por eso permitió ¿Vos que... decís que es eso? Y dame una ¿Vos decís que es eso? explicación para que 2 provincias de la UCR hayan podido renegociar esa deuda y la primera provincia del PRO que lo quería hacer no. Bueno, Raro. Bueno, a ver, ¿qué criticó el gobierno de Chubut? Que no presentó los papeles en tiempo y forma. No sé si estas provincias lo habrán hecho. Pero después No sé. terminó mostrando un chat el ministro de Economía En de donde Chubut donde justamente demuestre... Se la quieren poner a tu gobernador. Exactamente. Entonces, la cuestión de fondo, los datos, lo que dicen, Mariano, es que hubo 2 provincias a que le permitiste, del mismo signo político en el sentido de la misma Sí, sí, coalición, sí. y una que no. Y justo sucede cuando la presidenta de ese partido, ya enfrentada abiertamente, estamos hablando de Patricia Bullrich, abiertamente con quien quiere presidir ese partido,
saca una carta diciendo está todo mal lo que hizo Nacho Torres, hay que defender al Estado del gobierno. Tengo entendido que hoy Ignacio Torres dio una conferencia Sí. y habló de reeditar una suerte de parlamento patagónico. Algo que la Constitución en el 124 creo que lo habilita, Sí. que las provincias se agrupen en regiones. Sí. ¿Esto puede pasar? Puede pasar absolutamente. Y de hecho, ya la región patagónica se había constituido hace varios años. Ajá. Pero digo, ¿pueden las provincias patagónicas reeditar eso y, por ejemplo, cortar el gas? Eso es otra cosa. Lo de A cortar ver. el gas de por sí es un delito. Ajá. ¿Por qué? Porque el gas y los hidrocarburos van destinados a la satisfacción de necesidades esenciales de los habitantes. Ajá. Y además solo se podría con una orden judicial. Ajá. Que Es acá decir, no si un la ha juez te habido. dice, anoche algo también explicábamos, Sí. si un juez te lo dice, sí, si no es una situación de facto, de hecho. De Por- hecho, por eso no tiene- supuesto. por eso y no además tiene- técnicamente, perdón, según dicen, tampoco es factible. Ajá. No se puede hacer. Así que estamos hablando todo en el terreno de hipótesis. La Acá hay que única sentarse a dialogar. A dialogar. La única claro. forma que esto suceda es con un paro del sector petrolero, Pero que hasta eso ahora no está. no está No, previsto. no, Bueno, de no, hecho, no está previsto. de hecho, en algún momento hubo una huelga muy grande allí en el yacimiento de Cerro Dragón, en Sí, Chubut. sí, claro. ¿Se acuerdan? Y estuvo bloqueada la varios ruta y años, demás sí, en su claro. momento, ¿no? Sí. Esto pasó. Imagina- ¿Usted, Daniel, ve una salida a este nivel de pirotecnia verbal y de tráfico en las redes? El diálogo, por supuesto, la búsqueda de consensos, que en definitiva eso también es a lo que aspira el régimen republicano, no a la Claro. confrontación. Un sistema federal es un sistema en donde coexisten dos niveles de gobierno, las provincias son preexistentes a la nación y además ellas son las que le delegan a la nación sus competencias, pero eso no quiere decir que tienen que estar peleándose, al contrario. Claro. Es un delicado equilibrio, pero basado en el diálogo y la posibilidad de encontrar soluciones consensuadas. Esta pelea que estamos viendo abiertamente, ¿amerita una intervención federal? ¿Se puede plantear? Bueno, la intervención federal igual sería respecto de cada provincia por separado. Sí, claro, no, digo Chubut, por en Chubut. ejemplo. Si Bueno, Milei dice voy a intervenir la provincia de Chubut, de todas maneras él no lo decide, es una Lo decide decisión el del Congreso. Congreso y con mayorías muy calificadas. 2/3 de cada una de las Dos tercios de cada una de cámaras, las grabadas, cámaras. ¿pero la Lo situación cual, ameritaría eso o no? ¿O es muy bueno, extremo? yo entiendo que yo no veo que sea, y lejos de eso, de nuevo es entrar a la confrontación. Además es un procedimiento largo que exige primero la Comisión de Juicio Político de la Comisión de Diputados. O sea, la intervención no es No, y algo aparte no sencillo. está en riesgo un poder del Estado. Para que opere la intervención tiene que estar en riesgo uno de La los tres forma poderes. republicana, exacto. Uno de los tres No poderes. es lo que ocurre allí. No ocurre. Hablamos del fallo del juez de Rawson. Sastre. Hugo Sastre. No, sí, Hay no. otras varias causas que iniciaron otras provincias, la gran mayoría en la Corte Suprema. ¿Te imaginas la Corte interviniendo ahora en este conflicto? Tomando una decisión, Sí, digamos. en el Sí, caso de pero Chubut, no- en el caso de La Rioja, en cualquiera de los casos que pero no tenga. tiene plazos para el dictado No. de sus fallos, usted sabe. Y yo creo que va a esperar todo lo que pueda, es mi impresión, para que lo resuelva el sector político. La Coincido. judicialización es el peor de los mundos, es el Claro. fracaso de la política. Nosotros representantes los elegimos para que nos resuelvan los problemas. Está buena no esa para definición. que los pateen. Está muy buena a la esa Corte. definición. Te- La judicialización es el fracaso de la política. Totalmente. Esto como la guerra es el fracaso de la diplomacia. Claro, ¿No? sin duda, es similar. Es lo mismo. Si De- se de quiere, hecho, es similar. ratificando lo que dice el doctor Sapsay, hoy varios conocedores no solo del movimiento interno de la Corte, sino de otras causas, en expedientes similares, en años anteriores donde provincias han acudido a la Corte Suprema por reclamos, hay todo un... ¿Qué es lo que ocurrió? La Corte convoca a las partes, al gobierno y a la provincia, los insta al diálogo, genera audiencias. Digamos, antes de tomar una decisión, Audiencia conciliatoria. proponen audiencias conciliatorias para ver si puede haber un arreglo. Todo eso está previsto en varias acordadas de la Bueno, Corte, además. De hecho, si te fijas, el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires contra el gobierno de Alberto Fernández por la coparticipación a Axel Kicillof tuvo este proceso y de hecho hoy todavía no hay un fallo de fondo. Bueno, pero ¿te acordás Porque que no se ha también antes cumplido estuvo el fallo Santa de Fe? la además Corte, la, una vergüenza. la cautelar no se cumplió. Claro. Santa Fe le ganó también a la Nación. Santa A ver, Fe, San a Luis ver, y La Pampa. Déjenme Pero decir algo. no déjenme fue algo decir algo. inmediato. No quiero dejar pasar esto. Cristina Fernández se llevó muy mal con las provincias también. Muy mal. Hubo una pirotecnia muy grande, no sé si ustedes se acuerdan, pero en ese momento, por ejemplo, cuando gobernaba en un momento de la Sota la provincia de Córdoba, no le mandaron la gendarmería cuando
la Sí. policía se 2012. autocuarteló y hubo saqueos. 2012, y ese mismo... Bueno, ¿quién por estaba ejemplo, bailando en ese momento? uno. Después, a ver, siempre se manejó a las provincias con el tema de la billetera arriba de la mesa. Sin duda. No es nuevo esto. De Billetera hecho, mata galán. Vidal demandó al Estado Nacional cuando Macri era presidente en la Corte Suprema. El fondo del conurbano. Después, entre las partes hubo arreglo, la Corte no tuvo que resolver, pero hubo crisis de todo Pero digo, tipo, incluido del mismo partido. esto que muchos se golpean el pecho y dicen, uy, cómo Milei trata a las provincias, ya pasó. No, Bueno, desde ya, por Ya supuesto. pasó, digo, no, esto no es Prácticamente solamente en de todos los Milei. Digo, gobiernos. vamos a aclararlo porque después dicen, digo, acá hablamos con objetividad. Tiene actualidad con Pero algo no que debería está sucediendo. Ayer el gobernador Kicillof dijo que iba a convocar una reunión amplia Sí. con muchos gobernadores de otros espacios y el motivo que vos estás dando es la razón por la que no van a aceptar ninguna otra convocatoria de los gobernadores que venga de parte de Kicillof. Porque si no te hagas el federal ahora cuando Mariano, vos no pisabas todos claro, los ahí recursos. está. No debería pasar. Una conversión. ¿no? Como dice el doctor Sapsay, el diálogo debe primar. Intuyo, ¿no? Gran parte de la gente que votó a Milei también buscaba el fin de la grieta que prometió Macri, supuesto, que prometió claro. Alberto Fernández. Sin ninguna duda. Y no vamos 3 meses Y de esto lo está- gobierno y parece que estamos en el De tercer año nuevo, de gestión en un del atolladero. desgaste Sí, sí, que estamos sin duda. teniendo. Sí, sí. Lamentablemente es así. Ahora están hablando además de Persaltum. Ajá, Que sí. el Persaltum, de Sí. ninguna manera para mí, se dan las condiciones institucionales para hacer lugar a un Persaltum, que es excepcionalísimo, ¿no? Pero ya hablan de Persaltum. Esto es Del gobierno el gobierno que nacional. apele el Saltar fallo de hoy la Cámara directamente a la y Corte directamente Suprema. a la Corte. Sí. Lo tiene Igual que aceptar la Corte. Claro. este incidente interlocutorio o este fallo de la justicia federal de Rawson tiene un efecto suspensivo. Sí, 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 claro. Que el gobierno tiene que acatar, Gana tiempo. a pesar de apelar, Sí. tiene que acatar, pero el efecto suspensivo está. Quiere decir que no le tiene que descontar más No. a partir del mes que viene. No, hoy hay un fallo que La dice provincia gana tiempo con esto, Claro. sin duda. Le quiero hacer una pregunta antes de despedirlo, Daniel, y es, ¿qué espera para el viernes? Porque el viernes se abre el periodo de sesiones ordinarias. Sí. Hoy hubo un rumor, un súper rumor en las redes que fue desmentido sobre el tema de la dolarización, eso lo descartamos concretamente. ¿Pero a usted le parece que va a ser virulento lo del viernes a la noche? Bueno, yo me imagino que un presidente que se va a presentar ante las cámaras y que acaba de decir que es un nido de ratas, que ha insultado además a conspicuos representantes como nada menos que el doctor López Murphy, respetado por todos, un caballero, no creo que el clima va a ser muy bueno. ¿Cómo se va a dirigir además? Claro. Realmente es... ¿Y por qué lo hace a la noche? Todo porque dice que va a tener más audiencia. No sé, Claro. no sé si es cierto, pero todo es un retorcimiento que modifica las reglas y que al mismo tiempo yo no creo que a los legisladores les guste esa modificación. ¿Cuáles son las reglas? Siempre era temprano a la mañana. Claro. Se iniciaba. 10 de la mañana. Porque además Claro. es un discurso, claro, a las 10 de la mañana. 10 de la no mañana. es un discurso largo, que tiene Claro. que precisamente presentar Las todo directrices, el plan claro. de gobierno, claro, que va a llevar. Muchas gracias, doctor Sapsay. Al Un lujazo, contrario. como siempre, tenerlo acá Un con placer nosotros estar con ustedes. en A24. Buenas Muchas noches. gracias.